Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Queda poco para la Navidad, lo que significa que voy a tener que trabajar mucho y no voy a poder subir tantos vídeos. Así que antes de que eso pase voy a dejar unos cuantos vídeos con ideas de comida para Navidad. Además me gustaría hacer una reflexión que hacía mi profesor de cocina, Pep Nogué, que yo creo que es muy acertada. ¿Cuántas veces preparamos algo caro, tipo marisco, lo dejamos preparado para estar con los demás y luego está pasado? O al contrario, para que no esté pasado, el cocinero, normalmente la madre, está todo el rato cocinando y no puede estar con las personas. Pues muchas. Y digo yo, ¿qué es lo importante de la Navidad? Pues las personas. La comida es una excusa que está muy buena, pero es una excusa, da igual comer marisco, una ensalada o un kebab. Mi recomendación es que si no tenéis los conocimientos o el tiempo para preparar algo más elaborado, por trabajo, por una situación familiar, por lo que sea, pues compréis un buen pan, un buen embutido, un buen vino y ya tenéis cena. Lo digo en serio, pensadlo. ¿Qué preferís, tener algo caro pero mal cocinado y pasado o algo más sencillo pero en su punto? Pues eso. Y si los invitados tienen algo que decir, pues es que no son muy buenos amigos. Y ahora, después de meterme con todos vuestros amigos, pues vamos a ir a cocinar, ¿vale? Dicho esto, la primera receta va a ser bogavante termidor. Es una receta francesa y aunque no es barata, porque el bogavante no es barato, se prepara relativamente fácil. Además, se puede preparar y terminar justo antes de servir, así la tendremos siempre rápida y al punto. Antes de empezar a cocinar vamos a preparar dos elaboraciones, la salsa y el roux, que es un espesante para la bechamel. Vamos a empezar con la salsa, mezclando 100 ml de fumet, 100 ml de fondo de carne, 100 ml de vino blanco y 100 gramos de escalonia. Lo vamos a calentar y lo vamos a reducir a glass, que es este tipo de textura. Mientras tanto mezclamos 15 gramos de mantequilla y 15 gramos de harina y la cocinamos a fuego medio 5 minutos sin que coja casi color. Y reservamos. Ok, ahora sí empezamos. Vamos a coger un bogavante majo y lo vamos a cortar por la mitad longitudinalmente. Sé que coger significa otra cosa en algunos países, pero mira, me ha salido así. Salpimentamos y cocinamos 15 minutos a 180 grados. Una vez cocinado, decorticamos y guardamos la carne por una parte y el caparazón por otra. Ahora vamos a preparar una bechamel, mezclando 200 ml de leche y espesándola con 15 gramos de roux. Después vamos a añadir perejil, estragón, media cucharada de mostaza inglesa y la salsa reducida. Integramos y listo. Vamos a seguir mezclando la bechamel con la carne y vamos a rellenar los caparazones. En este momento podemos parar la elaboración y guardarla, o como decíamos en la reflexión, dejarlo aquí y justo antes de cenar darle el toque final. El toque final son 50 gramos de parmesano y 25 gramos de mantequilla, y darle un toque al horno para gratinar. Otra cosa que podemos hacer es limpiar las pinzas y las patas e incorporarlas a la carne, o dejarlas como decoración y que sea el comensal el que las limpie. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis ideas para cenas de Navidad, dejadmelo en los comentarios, así yo también me puedo copiar un poco. Y sobre todo, ¿qué se preparan vuestros países para Navidad? Porque seguro que es muy diferente a España y me interesa mucho saberlo. Recordad que tenéis los ingredientes en la caja de información y en mi página web, y hasta la semana que viene. ¡Adiós!